Lo digo plenamente consciente de que a muchos no les agradaré por mis acciones y las consecuencias de mi traición. Leer mis propias palabras es repugnante porque sé que lo que hice es imperdonable. Entiendo muy bien cuán innecesariamente trágicos fueron los eventos. Mi esperanza es simplemente que mi historia se pueda compartir con cualquier persona en una relación y tal vez evite futuras traiciones. Específicamente, espero que alguien que haga trampa o piense en ello pueda leer esto y hacer una pausa. Muchos podrían pensar que mi ejemplo de lo que puede salir mal. Ser infiel es una ocurrencia rara. Personas más conocedoras que yo me han dicho que lamentablemente mi situación no es única, pero estoy dispuesta a aceptar el odio que recibiré al compartir esto si evita que incluso una persona rompa el corazón de un ser querido. Soy una mujer de 28 años casada con un hombre maravilloso. Llamaré a William. Hace 8 meses, me confrontó con pruebas de que había sido infiel emocional y físicamente. Unos días después, cometió autodestrucción. Escribir esas palabras ha hecho que personas que ni siquiera conozco me odien. No podía creer que tuviera la capacidad de hacer algo tan malvado, lastimar a alguien a quien amaba desde la infancia. Pero lo hice. Si me hubieras preguntado a mí o a William si alguno de nosotros alguna vez sería infiel, los dos nos habríamos reído. Pero para mi sorpresa, me permití perder el enfoque y desviarme. Sabía que lo destruiría si alguna vez se enteraba. Pero tomé el corazón del hombre que amaba y lo aplasté tan cruelmente. Ya no podía soportar el dolor de esta vida. Para aquellos que piensan que no merezco respirar, estoy de acuerdo. He intentado autodestrucción 2 veces. Estoy convencido de que hay una razón por la que sigo aquí. Por ahora, me he convencido de que cuanto más vivo, más sufro. Y no merezco la misericordia de la autodestrucción. Honestamente, William y yo crecimos juntos. Recuerdo mi temprana juventud y siempre conocí a William. Estábamos en las mismas clases de escuela dominical y escuela pública. Nuestras familias eran amigas mucho antes de que apareciéramos. Siempre me hacía reír. Los niños pueden ser mezquinos, pero William nunca lo fue. Me di cuenta de que pensaba que era lindo en 6º grado y se convirtió en un enamoramiento oficial en la escuela secundaria. William y yo éramos el uno para el otro solo amores. Desde principios de la escuela secundaria hasta la universidad. Éramos mejores amigos y nos apreciábamos mutuamente. Después de graduarnos, nos tomó un año conseguir trabajos estables cerca de nuestras familias y decidimos casarnos. Nos tomamos vacaciones juntos y estábamos hambrientos el uno por el otro. El único momento en que la cercanía estuvo fuera de la mesa fue durante esa época del mes. Pero haremos el amor durante horas. Hermosos momentos de pasión. Y lo tiré todo por la borda por algo de mal gusto, barato y sin valor. Estábamos planeando tener hijos, sabíamos sus nombres y ambos éramos puros. Él fue mi primer todo y yo fui suyo. Una parte de mí desearía poder decir que me emborraché una noche, pero no. Me involucré con un hombre inferior a mi marido. Ni siquiera consideré la posibilidad de que una amistad con otro hombre pudiera llevar a la formación de un apego. Mi esposo y yo tuvimos un matrimonio fuerte. Por tonto que parezca ahora, realmente lo hicimos. Mi esposo era el epítome de la fuerza y yo era la débil. Antes de esto, me consideraba una mujer fuerte. Es solo que nadie me dijo que si bien nuestra relación era fuerte, ninguna relación es a prueba de balas. No pasa un día en el que no desearía que alguien me hubiera disparado antes de que todo lo que hice se volviera secreto. Es un hecho indiscutible. El mundo sería mucho mejor con mi esposo aquí en lugar de mí. Tuve muchas oportunidades de detenerlo antes de que sucediera algo, y no tenía ninguna razón para permitir que sucediera nada. Después de una breve y acalorada conversación, salió y nunca volví a hablar con él. Traté de contactarlo de todas las formas que se me ocurrieron. Intenté tantas veces hacerle saber que realmente lo siento y que odio lo que hice. Mis mensajes de texto nunca mostraron nada más que un estado no leído para mí,
así que dudo que haya leído ningún correo electrónico o escuchado mensajes de voz. Pero todos dijeron que necesitaba darle espacio y tiempo para pensar. 2 noches después de que William me confrontara a las 3:17 am, llamaron ruidosamente a la puerta principal. Encendí las luces, pensando que podría ser alguien borracho queriendo maldecirme o algo peor. Luego hubo otro fuerte golpe y rápidamente me puse una sudadera con capucha antes de ir a la puerta. Cuando lo abrí y vi a 2 policías, supe que podían estar allí por muchas razones, pero instantáneamente entendí por qué estaban allí. Me dijeron que el cuerpo de mi esposo había sido encontrado debido a una aparente autodestrucción y me devastó. Caí de rodillas, llorando, desgarrándome la piel y el cabello mientras la policía trataba de calmarme. Cuando llegaron los técnicos de emergencias médicas, estaba sentada en los escalones, balanceándome hacia adelante y hacia atrás, repitiendo disculpas. No pude asistir al funeral, incluso si la familia Williams hubiera permitido que mi familia asistiera. Me mantuvieron sedado durante días. Lo primero que quería hacer cuando saliera era visitar la tumba de Williams, pero nadie sabía dónde lo habían enterrado sus padres y eso dolió profundamente. Esa noche intenté autodestruirme por primera vez. Ahora he sido hospitalizado 2 veces por intento de autodestrucción. No estoy pidiendo piedad. De hecho, no lo quiero. Nada puede quitar este dolor y nada puede adormecerlo. Una parte de mí desearía haberlo obligado de alguna manera a verme solo por un momento, para decirle cuánto lo siento y que sabía que nuestro matrimonio había terminado. Pero no entendí eso. No me lo merecía. Tengo que enfrentar el hecho de que lo que hice fue tan vil que hacerle ver a mi esposo podría haberlo obligado a quitarse la vida incluso antes. Mucha gente ha dicho que mis acciones lo llevaron a quitarse la vida y no lo dudo. Hasta ese horrible día éramos increíblemente felices. Ninguna nota de autodestrucción verificó que causé su fallecimiento. Pero habíamos sido muy felices, amando casi cada momento juntos. Pasar de esa dicha al dolor rápidamente terminó con él. Yo acabé con él. Mis palabras, acciones y pensamientos nos traicionaron a los dos. El arrepentimiento no te hace daño. Si lo hiciera, habría muerto antes de que mi esposo me confrontara. Cuando llegó el COVID, William y yo nos pusimos en cuarentena juntos. Enseñé en una escuela privada exclusiva y nuestro salario estaba asegurado mientras fuera necesario el aislamiento. William trabajaba desde casa, progresando en un proyecto. A pesar de las preocupaciones del mundo, disfrutamos nuestro tiempo juntos acercándonos. Realmente lamento por aquellos que perdieron a un ser querido a causa de la horrible enfermedad, pero mi esposo y yo nos acercamos más durante esas semanas. Bromeamos sobre otros que luchan con el tiempo en familia. Simplemente no podíamos tener suficiente el uno del otro. Después del primer mes, acordamos limitar las discusiones a una vez al día durante aproximadamente una semana. Nuestra única discusión durante la cuarentena fue lavar la ropa solo para poner sábanas limpias en la cama. Otra vez. Engañé a ese hombre, llevándolo a terminar con su vida debido a mis acciones. Me odio a mí misma de muchas maneras, pero saber que lo tuve todo es la píldora más difícil de tragar. Mi romance con Paul, el entrenador de lacrosse, comenzó inocentemente durante las reuniones de Zoom. Ninguna atracción estaba presente cuando nos conocimos cara a cara. No había atracción, al menos de mi parte, pero no sentí ninguna atención lujuriosa de él hacia mí. Durante esa presentación supe que estaba comprometido y le dije que estaba felizmente casado. Ninguna cercanía, tensión, nada que insinúe que alguna vez sería una posibilidad. La escuela permitió que la mitad del personal y los estudiantes asistieran en persona durante una semana, mientras que la otra mitad usó Zoom. La semana siguiente cambiaron. Esto fue para ayudar con el distanciamiento social y los sentimientos de aislamiento de los estudiantes. Mientras almorzaba un día antes de mi próxima clase, recibí un correo electrónico de Paul pidiéndome que editara brindis y bromas para su próxima boda. Estaba acostumbrado a editar, así que no fue nada.
Me sentí lo suficientemente importante como para decírselo a William y, dado que se trataba de la boda de Paul, no vi ninguna razón para aburrir a mi esposo con detalles sobre ese día. El correo electrónico incluía un brindis por los padres de Paul y por los padres de las novias. Tomé lo que dijo y agregué algunas frases para tocar las fibras del corazón de todos los que asistieron. Las bromas, dirigidas a su hermano, que era el padrino, eran realmente divertidas, pero un poco demasiado crudas para mi gusto en una boda. Mencioné esto cuando le envié sus discursos editados. Él se rió, diciendo que no entendía el sentido del humor de su familia, que incluía bromas. Este intercambio de correos electrónicos marcó varios meses de comunicación de ida y vuelta, pero sorprendentemente no sucedió nada inapropiado hasta el final. A lo largo de nuestras conversaciones nunca hubo ningún coqueteo o escalada. Discutimos sobre impuestos, pero nuestras conversaciones fueron puramente científicas y psicológicas, lo que hizo que incluso la ninfómana más grande de la historia estuviera más seca que el Sáhara. Las discusiones sobre raza, política, religión, ciencia y deportes a veces se calentaban. Me llamaban mojigata por mis opiniones fiscales, pero disfruté de las discusiones, confiando en que no había tentación en ninguno de los extremos. Todo esto ocurrió durante las horas de trabajo. Mi esposo y yo teníamos un teléfono fijo para emergencias, y una vez que estábamos en casa, nuestros teléfonos inteligentes estaban apagados. Paul ni siquiera tenía mi número para enviarle mensajes de texto hasta que le envié un correo electrónico con un comentario ingenioso al final del día. Me pidió mi número para contrarrestar lo que enviaba ID. Muchos compañeros de trabajo tenían mi correo electrónico, así que no le di mucha importancia. Realmente creo que Paul no tenía ningún interés en perseguirme, ya que estaba enamorado de su prometida en ese momento. Sin embargo, aproximadamente un mes antes de su boda, Paul descubrió que su novia había estado teniendo una aventura con su novio de la escuela secundaria durante más de un año. Estaba conmocionado y profundamente herido. Sin querer, me convertí en la persona a la que se desahogó. No estoy seguro de cuándo nuestras conversaciones cruzaron una línea, pero comencé a sentir verdadera lástima por Paul. Desprecié a su prometida por lo que ella hizo, y no vi nada malo en eso. Después de una noche particularmente dura para él, parecía agotado en la escuela y me di cuenta de que había estado llorando. Le di un abrazo y me preguntó si podíamos hablar después de la escuela. Como tenía unas horas antes de que William llegara a casa, acepté. En retrospectiva, me di cuenta de que lo que me atrajo a conversar con Paul era una opinión diferente. William y yo habíamos discutido casi todos los temas imaginables y generalmente conocía su respuesta. La mayoría de las veces ansiaba sorpresa o conflicto verbal. Fue tonto, patético y débil, pero eso llevó a la aventura. Todo con William fue perfecto, y pasamos todos los momentos disponibles juntos. Le mencioné a William a un compañero de trabajo llamado Paul, pero como no pasaba nada, no di más detalles y él no vio ninguna razón para entrometerse. Cuando William tuvo que irse de la ciudad durante 3 semanas, hicimos facetime a diario y lo extrañé intensamente. Con un repentino tiempo libre, me encontré enviando mensajes de texto a Paul solo para pasar el tiempo. En lugar de conversaciones ocasionales, Paul y yo a menudo cenábamos y bebíamos antes de ir a casa. Curiosamente, lo que nos llevó a ponernos físicos fue que me torcí el tobillo y que la enfermera de la escuela no estaba disponible. Esa semana, me lastimé el tobillo y fui a ver a Paul, asumiendo que él, como entrenador, tenía un aerosol anestésico o un vendaje ACE. Mientras atendía mi tobillo, noté que tenía una aparente dureza. Me sorprendió hasta que me di cuenta de que podía ver un poco por encima de mi falda desde su posición. Por un momento, me pareció estimulante que lo estuviera excitando. Me ajusté para ver si una vista un poco mejor lo excitaría más. Me llamó por eso, y me reí, diciéndole que resolviera sus frustraciones con su novia. De repente, él me besó y yo lo alejé. Me besó de nuevo, y esta vez no me resistí. Nos besamos durante unos minutos antes de que saliera corriendo, saliera apresuradamente de su salón de clases y me sentara en mi propio salón con incredulidad de lo que acababa de suceder.
No tenía la intención de que sucediera, y estoy seguro de que Paul tampoco estaba seguro de si llamar a William de inmediato o esperar hasta que llegara a casa. Esa noche, hablé con Paul después de clases. Se disculpó, me aconsejó que no provocara conflictos en mi matrimonio y sugirió que siguiéramos siendo amigos. Con William fuera de la ciudad y concentrado en el trabajo, no quería agregar más estrés. Después de hablar de Tulsa con William esa noche, decidí esperar hasta que llegara a casa. Su compañía enfrentó problemas, causando retrasos y extendiendo la estadía de William por 2 semanas. Paul estaba allí para hablar sobre lo que había sucedido entre nosotros. No podía confiar en mis amigas o familiares que amaban a William. Si lo hubiera sabido, tal vez extraños en un sitio como este hubieran sido la mejor opción. Desafortunadamente, me desahogué con la última persona que debería haber hecho. Un viernes después del trabajo, Paul y yo fuimos a cenar a un nuevo restaurante. Nos sentamos en el bar, tomamos unas copas y le expliqué mi inquietud por contárselo a mi esposo. Paul me preguntó cómo pensaba que William tomaría la noticia y le sugerí que tal vez quisiera llamar enfermo. Al día siguiente, se lo dije a William. Me preguntó si pensaba que pelearía con Paul, y le dije que no. Sin embargo, sabía que significaría el fin de Paul y yo hablando. Paul confesó que podría no haber superado su ruptura sin mí. Le aseguré que me alegraba ayudar y que no me arrepentía. Cuando nos dimos cuenta de que nuestra amistad terminaría, ambos nos sentimos un poco deprimidos. Bebimos demasiado, y terminé en el apartamento de Paul haciendo más que besarme. Tan pronto como se acabó, se instaló la culpa. Sí, debería haberse establecido antes, pero sabía que mi matrimonio había terminado. William y yo habíamos dicho que la sociedad permite demasiadas segundas oportunidades para aquellos que no las merecen. Si bien creemos que los tramposos merecen una segunda oportunidad, nunca podría ser con el cónyuge traicionado. Las cosas se complicaron cuando William regresó de Tulsa. Estaba teniendo mi periodo, así que sabía que no habría cercanía entre nosotros. Afortunadamente, no habría sometido a mi esposo a enfermedades. A pesar de querer hacer el amor con William por última vez, no pude permitirlo. Escribí una larga carta confesando lo que había hecho y planeé dársela a William después de una confesión cara a cara. Hasta el día de hoy, no sé cómo William descubrió lo que estaba pasando. Es posible que haya estado monitoreando mi conversación en línea con Paul desde el primer día. Nunca pude preguntarle cómo se enteró, y darme cuenta de que se enteró de mi traición antes de que pudiera decírselo hizo que me arrodillara jurando que planeaba confesar. William no me creyó, y yo tampoco lo habría hecho. Hizo imprimir una pila de textos entre Paul y yo. Aunque no negué ninguna de las acusaciones, esa honestidad llegó demasiado tarde. Empacó algunas cosas y me dejó un lunes por la noche. El miércoles por la noche, condujo a un centro comercial, estacionó su automóvil y se quitó la vida. Saber que había destruido nuestra relación torturó mi alma como nunca antes. Darme cuenta de que le robé la oportunidad de encontrar a alguien más con quien ser feliz me rompió. El entendimiento de que no solo terminé mi relación con William, sino que cada relación que él tuvo o habría tenido me llenó de más culpa de la que jamás podría expresar. Podría discutir todo lo que ha ocurrido desde la muerte de Williams, pero muchos detalles podrían no interesar a la mayoría de la gente. En pocas palabras, su familia y la mía tienen fuertes sentimientos negativos hacia mí. Mi familia sigue disgustada por mis acciones, y su decepción y vergüenza persisten. Su amor por mí perdura, pero la sensación de decepción y vergüenza nunca desaparecerá, y con razón. Los resultados no fueron lo que pretendía. Pero cuando las elecciones conducen al dolor y al sufrimiento, cargamos con la culpa de causar ese dolor. Veo a un terapeuta 2 veces por semana para resolver las cosas. A través de mi terapeuta, conocí a alguien que realmente me ayudó a resolver mis sentimientos hace años. Ella prendió intencionalmente un pequeño incendio como broma, pero se extendió rápidamente, causando múltiples finales de vida. Hemos discutido varios aspectos de su historia en la mía.
Las cosas no pueden ser como alguna vez fueron, ni deberían serlo. Para seguir viviendo, necesito un plan para hacer que la parte restante de mi vida sea lo más significativa posible. Así que esa es esencialmente mi historia. Si alguien quiere publicar mensajes de odio y llamarme miserable, adelante. Si te ayuda a liberar tu ira, considérame tu saco de boxeo verbal para aquellos que han sido engañados. Es posible que algunos de ustedes hayan sido traicionados intencionalmente, pero aquellos que tenían una pareja tan perplejos por las trampas como ustedes, escuchen mi historia. No justifica nada. Hice todo lo contrario. Pero si te ayuda a comprender que tienes poca responsabilidad por la infidelidad, que así sea con los tramposos impenitentes. Espero que escuches mi advertencia y reconozcas tu habilidad para destruir no solo a otra persona, sino también tus relaciones y una parte importante de ti mismo. Sé que no puedo predicar ni juzgar a nadie más que a mí mismo. Solo espero que nadie encuentre a su William y los pierda o se hunda en las profundidades que yo hice. Lo más importante es que quiero que las personas en excelentes relaciones las aprecien y nunca las den por sentado. Los humanos no son inmunes a ser influenciados en las condiciones equivocadas. Cuando amamos a alguien, llevamos parte de su alma con nosotros. Una traición hace imposible que esa persona vuelva a tener ese pedazo de ti. Tenía el corazón de mi esposo en mis manos y ahora merezco no volver a abrazarlo, ni él volverá a abrazar el mío. Esta vida tiene demasiado dolor sin lastimar a los que amamos. El amor es demasiado precioso para arriesgarlo en algo. Hice trampa, provocando que mi esposo se autodestruyera días después de confrontarme. Esto pretende ser una respuesta final. William probablemente no lo leyó, y considerando que lleva muerto un año, dudo que haya sido él. Para aquellos que intentan psicoanalizarme, agradezco el esfuerzo, incluso si fue por sus propios intereses. Los profesionales no han proporcionado una buena teoría de por qué dejé que las cosas sucedieran. Siento que también debería haber alguna razón válida por la que hice lo que hice. Simplemente no puedo encontrar uno, y no sería una razón válida si lo encontrara. Para aquellos que piensan que esto es falso, no puedo entender una razón para publicar esto más que para advertir y quizás ayudar. No fue una toma de karma. Apenas he respondido, así que no era para llamar la atención. Y ciertamente no fue para levantarme el ánimo porque legítimamente me han criticado por mi traición. Admitir algo horrible no es fácil. Imaginar que nunca sucedió no me ayuda, pero todos ustedes sí. No me mantengo en contacto con Paul y no he sabido nada de él desde antes de que William se autodestruyera. Las únicas cosas que sé de él son de segunda mano de personas con las que trabajé. No tengo ningún interés en estar con Paul o tenerlo en mi vida de ninguna manera. Entonces, aquellos que piensan que planeé mis viles acciones para cabalgar hacia el atardecer con un entrenador de lacrosse de primer año, no. Dios los bendiga a todos. Que tengas vidas estelares llenas de felicidad, pero sobre todo, de paz. Estuve casado con mi esposa durante 4 años y nuestro matrimonio enfrentó desafíos debido a su lucha con las bebidas. Incluso antes de casarnos, sabía que le gustaba beber, especialmente en las fiestas. Ella era el tipo de persona a la que le encantaba disfrutar de bebidas durante los eventos sociales. Nos conocimos en un club donde ella y sus amigas estaban celebrando un cumpleaños. Instantáneamente me sentí atraída por ella y me acerqué a ella en el grupo. Esa noche, hablamos y pasamos el resto de la noche en el club. Después de conocernos, nos fuimos juntas a casa porque ella me preguntó si podía acompañarme. En esa primera noche, nos volvimos fieles. A pesar de que mi esposa pensaba que solo estaba interesado en una aventura de una noche, me sentía diferente. Realmente me gustaba y nuestra cercanía profundizó mis sentimientos por ella. En las semanas siguientes, comenzamos a salir después de pasar tiempo juntos al menos 2 veces por semana durante 3 meses. En ese momento, acababa de terminar la universidad y estaba trabajando por horas hasta que pudo conseguir el trabajo que deseaba. Al principio, supe que tenía un problema con la bebida, pero no esperaba que aumentara hasta el punto de necesitar rehabilitación.
Después de más de un año de noviazgo, nos casamos, nos mudamos oficialmente juntos y, desafortunadamente, un año después ella perdió a sus padres y a su único hermano en un trágico accidente. Esto intensificó su lucha emocional, lo que la llevó a sobrellevar el dolor a través del consumo excesivo de alcohol. Pensé que su consumo excesivo de alcohol podría ser una respuesta temporal al duelo, pero persistió. Meses después del entierro, no se recuperó de la pérdida de su familia, convirtiéndose en una sombra de lo que era antes. A pesar de mis esfuerzos por consolarla, ella estaba en un estado mental oscuro. Casi al mismo tiempo, experimentó un colapso. Además de su confusión emocional, dejó de trabajar y la responsabilidad de cuidarnos a los dos recayó en mí. En los días en que no bebía, mostraba agresión y enojo por asuntos triviales. Entré y vi a mi esposa besándose con un vecino y estaba realmente enojado. Ella estaba borracha, pero él parecía sobrio. Mantuve alejado al vecino e informé a su esposa. Sin embargo, no podía tomar ninguna medida contra mi esposa, pensando que ella no estaba en el estado mental correcto. Me equivoqué porque unos días después, la pillé hablando con el mismo vecino. Cuando ella me vio, inmediatamente se alejó. Mientras tanto, su problema con la bebida empeoró. Si le daba dinero, lo gastaba todo en bebidas, llegando a un punto en el que no podía pasar un día sin beber. Me sentí frustrado y cansado. Cansado de aguantarla, manejar las facturas solo y seguir cuidándola. Se volvió abrumador, así que decidí pedirle ayuda. Cuando no había otra opción, le informé que la llevaría a rehabilitación y, después de varios meses de persuasión, finalmente fue, viendo una mejora significativa. Me sentí aliviado de recuperar a mi esposa como un esposo preocupado. Finalmente encontré paz cuando ella se liberó de sus malos hábitos y comenzó a reconstruir su vida. Sin embargo, mi alivio no duró. Un día, mientras disfrutaba de YouTube en casa, mi esposa anunció que se casaría con el amor de su vida. Al principio no me lo tomé en serio y simplemente me reí, pero cuando ella mencionó a su entrenador de rehabilitación, Ryan, me puse atenta. Según ella, Ryan era el indicado para ella y estaban enamorados. Planeando casarme. Ella lo elogió por tratarla bien, hablarle bien y más. Me quedé conmocionado y supe que se estaba volviendo loca. El Ryan del que hablaba ya era un hombre casado con 2 hijos que no tenía sentido. Estaba segura de que a ella no se le ocurrió la idea del matrimonio por su cuenta, así que me enfrenté a Ryan el próximo día de su reunión. Cuando compartí todo lo que dijo mi esposa, Ryan dijo que estaba delirando. De alguna manera, mi esposa había escuchado sus respuestas. Ella había estado escuchando a escondidas su conversación. Al escucharlo, salió de su escondite, con lágrimas en los ojos. Sollozó como un bebé y simultáneamente me mostró un video de ella y Ryan, ambos sin nada puesto, en la cama y en el baño. Ryan lo había grabado durante su último encuentro en el hotel y se lo envió a ella. Ella afirmó que Ryan prometió divorciarse de su esposa para que pudieran casarse. Cuando ella presentó el video, Ryan se enojó, la regañó y la llamó tonta por pensar que dejaría a su esposa por una mujer inestable. Sus palabras destrozaron su corazón. Nunca había visto a mi esposa llorar así desde que perdió a su familia. Quedó claro que realmente amaba a Ryan, incluso planeaba divorciarse de mí por él, lo que me entristeció profundamente. Estaba furioso con Ryan por explotar a mi esposa, su cliente, para darle una probada de su propia medicina. Presenté cargos, usando el video como evidencia en la corte. Compartir esto es fácil porque el dolor y la angustia casi me destrozan. A pesar de los desafíos que presentó mi esposa, todavía la amaba y traté de ayudarla a volver a la normalidad. Desafortunadamente, ella me engañó a cambio, planeando divorciarse de mí por su entrenador de rehabilitación. Sentí lástima por ella cuando descubrió el engaño de Ryan y casi cae en depresión. Por compasión, la ingresé en un hospital psiquiátrico y después de su ingreso inicié un divorcio. Aunque parecía que no estaba en su estado mental correcto, tenía la cabeza lo suficientemente despejada como para considerar divorciarse de mí.
Honestamente, nuestra relación fue una pérdida significativa de tiempo, recursos y emociones, pero lo veré como una lección de vida. Aquí hay un pedazo de dinero gratis que algunas mujeres no valen los sacrificios que hacen la mayoría de los hombres. Incluso si les das el universo, aún podrían encontrar una excusa para hacer trampa. Con respecto a Ryan, gané el caso judicial y recibió una pena de cárcel por explotar a su cliente mentalmente inestable. El gobierno también cerró su negocio. A menudo extraño a mi esposa, pero no dejaré que sus problemas excusen romper nuestros votos matrimoniales y engañarme.